San Lucas. Evangelio según San Lucas. Evangelio según San Lucas, capítulo número 8. Evangelio de Lucas, capítulo número 8. Amén. ¿Lo tenemos? Símbolo de que hemos encontrado el verso 4. Vamos a ponernos en pie para honrar esta palabra. Y leemos la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó, porque no tenía humedad. Otra parte cayó entre espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por 1. Hablando estas cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Verso 10. Y él dijo: a vosotros os es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Amén. Hasta ahí la palabra de nuestro Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, te damos, Señor, toda honra, toda gloria y todo honor. Permítenos en esta hora, Señor, que sea tu palabra la que hable a las necesidades espirituales de cada uno de tus hijos. Permítenos, mi Señor, alabarte en este momento. Que tu palabra halle cabida en nuestro espíritu, que pueda renovar nuestro entendimiento. Mi Señor, en el nombre de Jesús, rompe toda cadena de opresión. Limpia estos aires, Dios amado. Padre, que las huestes espirituales de maldad se disipen por la presencia que el Espíritu Santo haga, oh Dios, en esta noche, en medio de esta iglesia. Salga, limpie, Señor, los pensamientos y las conciencias entenebrecidas. Señor amado, que los enfermos sean sanados, oh Dios. Y en esta hora, tu palabra, Señor, entre como espada de dos filos en medio, Dios mío, de nuestros corazones. Quebrante todo yugo, rompa, Señor, toda atadura y traiga liberación a aquel que se encuentra oprimido por el diablo. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te doy, mi Señor. Amén y amén. La gloria y la honra es para nuestro Dios. Aleluya. Pueden tomar sus asientos. Como es de conocimiento de aquellos que escudriñan la Escritura, el Señor Jesucristo, como una estrategia a manera, de poder llevar el evangelio a todas las personas, la Biblia menciona que lo hacía en gran manera utilizando parábolas. Las parábolas son un lenguaje, por así decirlo, literario, una expresión dentro de la cual se utilizan mucho las ilustraciones.
Y dentro de esas ilustraciones, bien se podría decir que pudieran ser reales o ficticias. La única intención de nuestro Señor era ilustrar esas enseñanzas, sí, a manera, sí, diría yo, de ejemplos reales o ejemplos ficticios, para que la lección espiritual que Él quería otorgar quede bien establecida en los corazones de los hombres. Esta forma que tenía nuestro Señor para llevar a cabo la predicación de la palabra le causó en más de una oportunidad, sí, le causó para algunos molestia, pero para otros aceptación. La Biblia, cuando vamos al Evangelio de Lucas capítulo 8, acompáñeme por favor al texto, dice en el verso número 4, juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, entonces Jesús dice, les dijo por parábola. Ahora, ¿cuál era la intención? La Biblia declara en el versículo, venga por favor conmigo, verso número 8, pero en la parte final, donde dice, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, usted ha leído juntamente conmigo la parábola. Y en la parábola se da una ilustración donde se hace referencia a un hombre que sale a sembrar una semilla. Y dentro de esa labor, la Biblia menciona en los inicios del capítulo 8 que esa ilustración de ese hombre que sale a sembrar es simplemente una tipificación, ¿sí? Un ejemplo que da el Señor de qué manera y de qué forma puede, ¿sí?, sacar a relucir la palabra, el fruto tan anhelado que Dios quiere ver. Pero hay algo sorprendente en medio de esta ilustración, y es justamente ahí en esta noche donde nos vamos a concentrar. La Biblia dice en el versículo número 8, en la parte final, hablando estas cosas, decía a gran voz, el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, si usted toma el texto de manera literal, yo creo, más allá de aquel que tenga algún impedimento físico, todos tenemos oídos. Amén. Todos tenemos, sí, gracias al Señor, la capacidad para oír. El problema es que teniendo oídos, muchas veces no prestamos atención a las palabras, es decir, al mensaje. Todos de aquí los presentes, de hecho, podrían decirme, hermano, tengo la dificultad de no poder leer, pero gracias a Dios puedo oír. Y como puedo oír, puedo entender lo que usted me quiere decir. Amados hermanos, yo no sé si a usted le ha pasado. A veces cuando nuestros hijos están de alguna manera tratando de llamar nuestra atención, ellos le hablan a usted, ¿verdad? Y se pueden comunicar de alguna manera abundante, en gran manera. El asunto es si usted está atento o no a lo que ellos le quieren decir. Me imagino que como padres, ustedes han de haber experimentado, sobre todo en épocas navideñas, donde sale por calles céntricas y los muchachos que le acompañan van al lado suyo y le van alando la falda, le van alando el pantalón y le van hablando de toda vitrina en la cual usted camina. Le dicen, mira papá, ese es el juguete que yo quiero, ¿verdad? Pero el padre y la madre, diría yo, hacen pasar desapercibido las palabras que ellos dicen. Hay quienes también en casa pueden tener oídos, pero no oír. De hecho, hay maridos que prenden el televisor, sobre todo los domingos, ponen el canal deportivo, se acuestan, se sientan o de pronto simplemente se quedan de pie y están como hipnotizados frente a una pantalla. La mujer le habla, el hijo le habla. Sí, de hecho hasta la mujer tiene una conversación extensa y el marido está impávido frente a un televisor. Y cuando la mujer al final le dice, oye, ¿y qué pasó? ¿Vas a hacer eso? El marido como que se desencanta y dice, ¿qué conmigo era?
tenemos oídos, mis amados hermanos, el problema es que a veces no damos atención a las palabras. De hecho, aquí pueden haber asistentes que están oyendo, pero oyen un murmullo de este mensaje. Tanto así que hay quienes pueden regresar a su casa y en casa le pueden preguntar: oye, ¿y de qué habló pues ese hombre allá en la iglesia? Y él dice: bueno, a la verdad no sé, pero estuvo bien bonito. Y de esa manera la gente, mi amado hermano, sí, hace de alguna manera, hace la forma de poder, sí, con todo su, diría yo, su énfasis, hace la fuerza de prestar atención. Pero no todos sacan provecho de lo que escuchan. Y es justamente ahí donde yo quiero en esta hora hacer énfasis en esta bendita noche. Acompáñeme por favor al verso 8, aún más, ya casi en la frase final. El texto dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Cuántos van a oír en esta noche? Amén, pero con atención. Amén. Verso número 9. Ahora bien, entremos en materia. Y sus discípulos le preguntaron diciendo: ¿qué significa esta parábola? Ahora recuerde, Jesús había hablado no a unos cuantos, no le había dado el mensaje a 12 ni a 70. Recuerde que Jesús tenía, de los 70 que le seguían, tenía 12 de manera exclusiva que eran llamados también los apóstoles. Pero en sí mismo habían 70 que eran fieles al Señor y 12 de manera exclusiva. Ahora bien, de esos 70, todos ellos le dijeron a Jesús: Señor, dinos, ¿qué quiere decir esta parábola? Pero a mí me causa una gran inquietud este asunto. ¿Por qué? Porque cuando Jesús da la parábola, no le habla a los 12, no le habla a 70, le habla a multitudes. En el versículo número 4 nos dice: juntándose una gran multitud. Y no solo eso, y los que de cada ciudad venían a él. Amado hermano, bien podría decir que frente a Jesús no habían decenas, no habían centenas, habían miles de miles, sí, tratando de oír lo que Jesús hablaba, tratando de escuchar el mensaje que el Señor, sí, otorgaba a todos los que venían a él. Recuerde que el Señor no solamente daba su palabra, sino también que en la oportunidad que lo requería, también iba sanando toda dolencia y expulsando de aquellos que estaban atormentados por los demonios, expulsando todo espíritu maligno. El asunto era que donde él iba había libertad. Donde él pregonaba su palabra, la gente quedaba satisfecha, sabiendo que lo que habían recibido venía justamente de lo alto, del Padre de las luces. Ese mensaje fue dado a miles en esa oportunidad. Y luego de la parábola, esos miles que recibieron la palabra, todos y cada uno de ellos regresaron a sus hogares. Pero oh sorpresa, de esos miles, solo los que eran considerados, versículo número 9, solo los que eran considerados sus discípulos. ¿Qué es un discípulo? Bien podría conceptualizar en esta noche que un discípulo pudiera ser un alumno de su maestro o un aprendiz de su maestro. Mi amado hermano, fueron esos discípulos o alumnos los que le preguntaron a Jesús diciendo: dinos, ¿qué significa esta parábola? Amado hermano, la palabra de Dios puede ser manifestada a los 4 vientos. De hecho, yo creo por la fe que a donde lleguen a alcanzar las ondas sonoras de estos parlantes, habrá gente en su hogar que está escuchando en esta noche este mensaje. Estará escuchando en esta noche en sus hogares, sí, lo que se dice desde este lugar.
Pero no todos, mis amados hermanos, mostrarán el interés necesario para entender los secretos o los mensajes que el reino de Dios quiere darte a entender en esta hora. La Biblia declara en el versículo número 10, es justamente frente a este interés que el Señor les responde y les dice, y Él dijo, a vosotros, ¿a quiénes? A la multitud, a los discípulos. Recuerda esto, amado hermano, Cristo tiene intimidad con quienes tienen intimidad con Él. Cristo da a conocer lo profundo de su corazón a los que le buscan en intimidad y le entregan también todo su corazón. Tú, de hecho, cuando quieres confiar algo con alguien, lo haces con una persona que tú sabes que es allegado a tuyo, que es íntimo tuyo y que va a cuidar todo aquello que tú le vas a decir. Yo no creo que tú de manera insensata a todo desconocido le cuentes tus intimidades. Una, que a la larga no aportan en nada para la solución. Dos, corres el riesgo de lo que tú le comentes a esa persona, que esa persona lo haga chisme, lo haga cuento o lo riegue por todo lado, trayendo para tu vida un desprestigio. Y tres, mi amado hermano, el hecho de que tú le cuentes tus intimidades a alguien, pero que no aporte de manera positiva en tu vida, también es es un peligro latente. Porque hay quienes pueden dar un consejo sin temor de Dios y en vez de ayudarte, pueden hundirte, y puede traer fracaso a tu vida, a tu matrimonio, a tu hogar. La Biblia declara en el verso número 10, y Él dijo, a vosotros, recuerde, a sus discípulos, a vosotros os es dado conocer los misterios del reino de Dios. Ahora entendamos algo. ¿Quiénes pueden recibir la revelación del misterio del reino? Sus discípulos. Es decir, que para poder acercarnos en intimidad con Dios, debemos, amado hermano, ser buscadores de ese reino. Debemos de intimar en oración con ese Señor. No todos pueden percibir las cosas espirituales. No todos pueden de alguna manera saborear, por así decirlo, los platos que Dios quiere servir, porque obviamente no han podido tener una papila gustativa, no han podido tener un paladar espiritual que pueda recibir de Dios un alimento sólido. Yo le aseguro, mi querido hermano y hermana y amigo que nos visita, si yo a usted, en la edad que usted tiene, ya como adulto, entendiendo que la gran mayoría de los presentes en esta noche, ya han cruzado la edad de la juventud, la mayoría, si yo en este momento quisiera llenar vuestros vientres, les daría en un biberón leche, usted diría, hermano, yo ya ese alimento hace rato que yo ya no lo tomo. Lo tomaba cuando era una criatura. Ahora yo me lleno con un arroz con menestra y carne, con una guatita, con un tallarín, con algo, pero que me pueda sostener. Amado hermano, de igual manera pasa con la palabra. La palabra es un alimento sólido para hombres y mujeres maduras en la fe. Pero cuando uno no se acerca, con esa perseverancia y esa búsqueda, este alimento, aun cuando sea un banquete, si no estás apto para recibirlo, en vez de ser de bendición, puede causarte una indigestión. Tú tienes que entender, mi amado hermano, que en Cristo tenemos que ir madurando día a día en nuestra vida espiritual. Tú no puedes quedarte tal cual como viniste a Cristo. Tienes que crecer, tienes que desarrollarte, porque hay misterios que Dios quiere darte a conocer. Hay preciosas bendiciones para ti, pero Dios solamente te las dará, te las hará saber o te las dará a entender cuando tú tengas un verdadero acercamiento con tu Salvador.
La Biblia declara en el versículo número 10. Él les dijo: a vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios. Pero a los otros, ¿a quiénes otros? A los que no muestran interés. Recuerda que hay dos tipos de personas: los que se interesan por las cosas espirituales y los que no tienen mayor importancia por las cosas espirituales. Ambos buscan de Dios, pero hay una gran diferencia. Unos lo hacen simplemente ¿para qué? Para aliviar la conciencia. Pero otros lo hacen ¿para qué? Para poder realmente vivir conforme a las palabras de nuestro Dios. ¿Qué clase de persona eres tú? Simplemente eres de aquellos que espera un domingo para poder irte tranquilo a tu casa y decir: ya cumplí, hoy domingo fui a la iglesia. O eres de aquellos que dicen: hermano, así como he venido el domingo, día a día mi vida se relaciona con Cristo y se fortalece. Y el domingo simplemente es un complemento de lo que yo ya soy, un hijo verdadero de Dios. La Biblia es clara en ese sentido. Hay quienes muestran interés y Dios abre las puertas de su reino y da a conocer todo lo que ellos tienen para darlo sí a su pueblo. Pero hay quienes, como dice el verso 10, simplemente sí a los otros para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Es impactante lo que dice Jesús. Y digo que es impactante porque como servidor de Cristo y con los años que tengo dándole sí servicio al Señor, he visto de alguna manera todo tipo de casos. Gente que ha podido ver, gente que ha podido oír, ver milagros, oír testimonios poderosos, ver cómo Dios hace, amado hermano, de algo que puede estar desahuciado, puede darle una vida nueva. He visto y he oído, amado hermano, testimonios de grandes milagros que Dios ha hecho. Pero las personas que los oyen, las personas que ven los milagros pueden tener dos tipos de reacciones: o bien afirmarse sí por aquellos acontecimientos, o simplemente ver y oír con indiferencia y dar la espalda y volver a su normal estilo de vida, sí, desentendiéndose de que Dios todavía sigue siendo un Dios real y que su poder es latente aún en medio de nuestra generación. ¿Qué clase de personaje eres tú? Versículo número 10. A vosotros es dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo, dice el Señor, no entiendan. Verso 11. Y ahora Jesús va a dar a conocer los misterios de esta parábola. Esta es pues la parábola, o más bien su significado. La semilla. ¿Qué cosa es la semilla? Si usted entenderá una semilla, ¿qué cosa es? Si hablamos ya en términos de agricultura, ¿qué es una semilla? ¿Acaso no es el grano, sí, que se utiliza a fin de qué? De ponerlo en un terreno previamente preparado para que de este pueda salir un fruto. Llámese un árbol, llámese en sí mismo, sí, si quiero utilizar ya ejemplo, un trigo, una cebada o cualquier otro tipo de hortaliza. La palabra de Dios es justamente sí, catalogada como si fuere una semilla. Recuerde, todo buen agricultor se esfuerza, trabaja, esperando y anhelando que lo que logra sembrar en su debido momento pueda también cosechar. Versículo número 11. Esta pues la parábola. La semilla en esta noche, ¿qué cosa es? La palabra de Dios.
Verso 12. Los de junto al camino son los que oyen. Recuerda, no están en el camino. Es decir, que no están en ¿dónde? En el surco. Recuerda que para poder sembrar una semilla, primero, ¿qué hay que hacer? Hay que preparar el terreno. Todo buen agricultor sabe que para poder sembrar una semilla, en la tierra hay que hacer un surco, un hueco, es por así decirlo. Y el agricultor sabe que es en el surco donde él debe depositar ¿qué cosa? ¿Para qué? Amado hermano, para que la semilla o el grano, una vez oculto por la tierra se encarga de hacer morir el grano y de partirlo. Y es del grano que va a salir una raíz. Esa es, amado hermano, el poder que tiene Dios en medio de la naturaleza. Como un grano, usted puede coger un grano y dejarlo encima de una mesa. Y ese grano como tal nunca producirá nada. Pero si ese mismo grano lo oculta debajo de la tierra, tendrá un efecto diferente al que te pueda tener encima de una mesa. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque Dios le ha dado facultad a la tierra para que de la tierra puedan también producir granos, sí, semillas, árboles y todo tipo de hortaliza. La Biblia dice que los que oyen esta palabra, versículo número 12. La semilla es la palabra de Dios y los de junto al camino son los que oyen. ¿Qué sucede? Obviamente, ¿a dónde cayó la semilla? ¿A dónde? Junto al camino. No cayó en el surco, sino a un lado. ¿Qué sucede cuando la semilla, la palabra de Dios, cae fuera de ese surco? Dice la Biblia, viene el diablo y ¿qué hace? ¿Y qué hace? Viene el diablo y quita de su corazón la palabra con dos objetivos. Primero, ¿cuál? ¿Qué dice la Biblia? Primer punto, para que no crean. Y como consecuencia, como no creen, ¿qué da como resultado? Y no se salven. Amado hermano, este mensaje en esta noche, ¿dónde está cayendo en esta hora? ¿Está cayendo en tu mente? ¿Cómo lo estás recibiendo? ¿Solo cómo lo estás asimilando? ¿Con la mente? ¿Estás de alguna manera solamente captando el mensaje de manera intelectual? Porque hay muchos que pueden venir a una iglesia a evaluar el mensaje. Hay quienes pueden venir a una iglesia para ver qué tal predica el predicador. Y desde las bancas, le hablo con experiencia, simplemente sacar una anotación, una libreta y una pluma y decir, en esto se equivocó el pastor. Aquí trazó mal. Aquí dijo un texto bíblico que no tenía relación con la predicación. Y solamente, amado hermano, lo único que vienen a hacer es a sojuzgar el mensaje. Cuando uno se dispone solamente a abrir la mente para poder darle cabida al mensaje, yo le aseguro que salido de la iglesia, Satanás quitará lo poco o nada que usted cogió y nuevamente será en su corazón una dureza, una incredulidad terrible. ¿Por qué? Porque no ha permitido que la palabra caiga en el lugar donde Dios quiere que caiga, en el surco, donde en el hueco de su corazón, para que pueda dar en su debido momento el fruto anhelado. La Biblia declara que los de junto al camino, simplemente oyen la palabra, pero el diablo hace su labor. ¿Cuál es la labor del diablo? Quitar del corazón la palabra para que no crean. Y obviamente si no crees, tampoco no podrás ser salvo. Óyelo bien, para ser salvo hay que creer. Si no crees, no puedes llegar a ser salvo. Hay quienes quieren la salvación, pero la quieren recibir a su manera,
Hay muchos que dicen, hermano, yo soy salvo. ¿Por qué? Porque soy buen padre. Es que soy buen esposo. Es que en mi hogar no falta nada. Y piensan que la salvación es un producto de buenas obras. Amado hermano, no es lo que tú puedas hacer lo que traerá salvación a tu vida. Lo único que le agrada a Dios y recibe Dios para que tú puedas ser salvo es que puedas creer. Pero ¿creer en quién? Creer en el Salvador, en Jesucristo, el único sacrificio agradable y perfecto que Dios recibe para poder darnos de su salvación. No hay otro sacrificio más. Versículo número 13. Hay quienes, dice la Biblia, escuchan esta palabra, pero ¿cómo los comparó el Señor? Que otra parte había caído sobre la piedra. Veamos qué nos dice el verso 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, recuerda, todos oyen. Todos los prototipos que se dieron en la parábola tenían un denominador común. Todos oyeron, pero no todos escucharon. ¿Cómo es esto? Todos oyeron, pero no todos prestaron atención. Como cuando los chicos van al colegio, ¿verdad? ¿A quién no le ha pasado? Van a la escuela, van al colegio, regresan a la casa. La madre les pregunta, oye, ¿cuándo son los exámenes? Uy, no sé. Llamando a los compañeros, oye, ¿cuándo fue que dijo? Estuvo en clase, pero ¿qué hizo? Escuchó, sí, pero no prestó atención. Ve, versículo número 13. Los de sobre la piedra son los que habiendo oído, reciben la palabra. ¿Con qué la reciben? Yo quiero ser un poco exagerado en esto. Reciben la palabra con gloria a Dios. Reciben la palabra con aleluya. Reciben la palabra con salto, con aplauso. Reciben la palabra con cualquier tipo de manifestación. La reciben, dice la Biblia, ¿con qué? Con gozo. Cuando salen, dice hermano, qué lindo el culto. La gloria de Dios se movió en el culto. La reciben con gozo. Pero no es suficiente, amado hermano. No es suficiente recibirla con manifestaciones de alegría. Si algo Dios no come, es cuento. Si algo Dios, mi amado hermano, sabe de nosotros, es que a Él no lo podemos engañar. Porque hay quienes pudieran manifestar la alegría de recibir la palabra simplemente para que otros le puedan decir, oiga, el hermano sí que es un verdadero cristiano. Porque todo lo que manifiesta, hasta habla en lengua en el culto. Amado hermano, la Biblia dice que hay quienes como la piedra son los que han oído recibiendo la palabra con gozo, pero oh sorpresa. ¿Qué dice la Biblia? Pero estos no tienen. ¿Qué cosa no tienen? Usted y yo sabemos que cuando un árbol no tiene raíz, sí, recuerde que la raíz, más allá de hacer una labor esencial, que es la de nutrir a todo el árbol, la raíz le permite al árbol no moverse de su lugar. Porque por ella, por las raíces, se asienta, se agarra en el terreno. Y aun cuando vengan tempestades, vengan vientos, vengan lluvias impetuosas, el árbol se quedará en el lugar donde fue plantado. La Biblia declara en el versículo número 13, reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces. ¿Y cómo poder reconocer este tipo de personas? La Biblia lo dice. Creen. Recuerde que para poder ser salvo hay que creer. Pero
oh sorpresa, creen por algún, ¿qué dice? Por algún tiempo. ¿Qué tiempo, mi amado hermano? ¿Cuándo creen? Cuando dice la Biblia, creen por un tiempo. ¿A qué tiempo se refiere? Solamente son cristianos cuando no hay pruebas. Solamente manifiestan cristiandad cuando el enemigo no los ha zarandeado. Solamente manifiestan cristiandad cuando Dios no los ha evaluado. Cuando en sus vidas no hay ningún tipo de obstáculo, ellos son hermanitos de gloria a Dios, de alabanza, de brinco, de gozo, de hablar en lengua, de remolinear y de todo tipo de manifestación. Pero una vez venida la prueba, a correr que todo es pampa. Entonces su cristianismo desaparece. Entonces en medio de la prueba, en vez de buscar doblando sus rodillas a su Dios, lo que van a buscar es un consejero, van a buscar un médico, van a buscar al compadre, van a buscar a la amiga, al carnicero, a buscar a todo mundo, pero no buscan al principal, a Dios, a quien puede realmente librarlos de esa prueba. Amado hermano, si algo debe demostrar alguien que realmente acepta esta palabra, es que debemos de ser fieles tanto en la adversidad como en los tiempos de bonanza y de paz. Tu cristianismo no debe de variar, sí, por los acontecimientos o las circunstancias que tú puedas tener en tu vida. Un hijo de Dios lo es con dinero o sin dinero, con paz o con adversidad, en sanidad o en enfermedad. Un hijo de Dios se mantiene firme pese, amado hermano, a las graves circunstancias que podamos nosotros vivir cada día. ¿Cómo es tu cristianismo? ¿Solamente cuando tienes paz y tranquilidad? Ahí solamente agarras la Biblia y vienes al culto. ¿O también lo haces en medio de la turbación y la prueba? Amado hermano, muchos reniegan de Dios porque buscándolo no entienden o no logran recaptar y decir: ¿cómo es posible, Dios, que yo ahora que comienzo a buscarte, tú has permitido que venga adversidad o circunstancias graves a mi vida? Amado hermano, la Biblia compara a esta clase de personas como aquellos que recibiendo la palabra la reciben con gozo, pero estos, dice el verso 13, no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? ¿Qué hacen en el tiempo de la prueba? Se apartan. ¿Tienen alguna dificultad? Usted los llama y el teléfono ni se lo contestan. Tienen una adversidad, ¿verdad? Y de la casa de Dios no quieren saber nada. Amado hermano, es necesario entender que su vida como cristiano no debe depender de las pruebas que el Señor le permita así tener. Usted tiene que ser cristiano en todo tiempo. Usted tiene que perseverar en todo tiempo. Sea que tenga para comer o sea que tenga para regalar, sí, comida, o de pronto irla a pedir pasando vergüenza, usted tiene que decir: yo soy un hijo de Dios y no voy a moverme de mi manera de pensar y de mi creer en Jesucristo. La Biblia nos da un poderoso ejemplo en ese sentido, con gente fiel en medio de la tribulación. Yo quiero, para añadir a este pasaje, que usted me acompañe por favor al libro de los Hebreos. Carta de los Hebreos en el Nuevo Testamento. Capítulo número 11. Hebreos capítulo 11.
¿Lo tienen? Versículo 33. Verso 33. Dice ahí que por fe o por creer, ¿qué hicieron muchos? Conquistaron reinos, hicieron justicia, óigalo bien, alcanzaron promesas, es decir, bendición, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas. ¿De dónde sacaron fuerzas? Dice ahí, de debilidad. Se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, no aceptando el rescate a fin de obtener mejor resurrección. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pobres, angustiados, maltratados. Y me encanta lo que dice el verso 38, de los cuales el mundo, ¿qué dice? El mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas. ¿De dónde? De la tierra. Eso, amado hermano, eran los antiguos hombres de la fe. Pruebas a millares, dificultades a montones, sin número, pero todos alcanzaron buen testimonio por la fe, porque se mantuvieron firmes en el creer, sí, a las promesas de Dios. Cuando vinieron pruebas, no dudaron, prefirieron, como dice la Biblia, morir y recibir una mejor resurrección que a decir, yo soy incrédulo y no me maten. La Biblia declara en el versículo número 14, hay otro tipo también, por así decirlo, de personas frente a la palabra. La que cayó entre espinos. Estos son los que oyen. Pero ¿qué sucede con estos grupos? Pero yéndose, es decir, reciben la palabra y yéndose, alejándose, son ahogados. Para poder ahogarse, humanamente hablando, usted puede ahogarse de diferentes maneras. Hay quienes pueden ahogarse sin estar en el agua. ¿Cuántos, verdad, en crisis asmáticas no se asfixian? ¿Cuántos comiendo, mi amado hermano, se pudieran atorar con algo? Sí, y pueden también, ¿qué cosa? Ahogarse. Y obviamente hay quienes pueden ahogarse cuando caen. ¿En dónde? En el agua. El hecho de que usted sea un buen nadador no significa que no se pueda ahogar. ¿Cuánta gente por ir en rescate de otro? ¿Verdad que sí? Tratando de salvar a alguien. No solamente que se ahoga aquel que está en peligro, sino que aquel que está a punto a la muerte ahoga a su rescatista porque le imposibilita el poder también él nadar, sí, y llegar a la orilla. La Biblia dice que este tipo de personas que oyen la palabra, mire que ese es el denominador común, todos la oyen, pero oyendo esta palabra, dice la Biblia, verso número 14, son ahogados. ¿Pero por qué se ahogan? Aquí hay unos elementos a considerar. Primer elemento, los afanes. Todo aquello que te afana. A muchos, mis amados hermanos, pueden afanarse, entre otras cosas. Sí, más allá, voy a dejar el dinero a un lado. Hay quienes pueden afanarse de pronto por el arreglo de una casa.
hay quienes son temáticos. El otro día veía un reportaje que una muchacha creo yo de 18 a 19 años, no tenía más, que tenía, decían los clínicos, tenía una especie de trastorno. Esta muchacha no se sentía tranquila si no lavaba las mismas cosas de 3 a 5 veces. Es decir, que cuando se servía algo en un plato, en una cuchara, sí, luego de haber comido y lavado el plato y la cuchara, al minuto de haberlos lavado, los volvía a meter al agua con jabón y los volvía a lavar. Lo hacía, lo volvía obviamente a poner a sacar y lo ponía donde estaba la vajilla. 2 minutos más tarde volvía a la cocina, volvía a coger el plato y la cuchara y lo volvía a lavar. Y así hacía con todas las cosas. Ahora, los clínicos decían que era un trastorno. Sí, yo no digo que no lo sea, pero queriendo rescatar ese ejemplo, hay quienes pueden afanarse, mi amado hermano, sí, por tener más, digo yo, por tener más tiempo y de manera personal, tener más dedicación para tenerle a una casa, a un negocio, que a los negocios de su Padre Celestial y a la casa de su Dios. Si de algo tú, amado hermano, quieres hacerte, diría yo, un fanático, debería de ser de Dios. Debería de ser de la casa del Señor. La Biblia, amado hermano, me declara a mí y le declara a usted que mejor es estar un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Hay quienes, amado hermano, por el afán de la pelota, no vienen al culto. Gracias a Dios, hoy creo que jugaron temprano. Yo oro a Dios por esos benditos clásicos. No para que gane alguien, sino para que no entorpezca el horario de los cultos. Porque cuando juegan los equipos de su preferencia, oiga, con qué facilidad al pueblo de Dios, oiga, no se complica. El pueblo dice, ¿a qué hora juega? A las 8. Dijo, uy, pobrecito, hoy no hay culto para mí. Así de sencillo. Ponen a sobrepesar entre lo espiritual y lo mundano. Y lo penoso es que lo mundano gana a lo espiritual. Pablo decía, ¿cómo es posible que habiendo empezado por el espíritu, terminemos en la carne? Los afanes, mis amados hermanos. ¿Qué es lo que te afana? ¿Qué es lo que te perturba? ¿Acaso porque das 1 hora más te haces más rico? ¿Acaso porque pasaste otra vez el trapo, la casa mañana no la vas a volver a encontrar sucia? La Biblia dice que todo tiene su tiempo. Cuando es tiempo de venir al culto, al culto. Cuando es tiempo de lavar la ropa, lave la ropa. Pero no robe el tiempo de Dios y ponga sus cosas en el tiempo de Dios. Dele a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Eso lo dijo nuestro Salvador Jesucristo. A Dios lo que es de Dios. Los afanes. Versículo 14. Y no solo eso. En segundo lugar, el Salvador dice que también son ahogados. ¿Por qué cosa? Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, las riquezas. No hay, amado hermano, o no conozco de pronto persona que por el dinero no haga lo imposible para poder obtenerlo. Las riquezas. Amado hermano, si bien es cierto el dinero es necesario. Si bien es cierto, sí, los dólares son algo esencial para poder sustentar nuestros hogares. Recuerde las palabras de Jesús. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Dios. Es verdad que tenemos que trabajar.
Es verdad que tenemos que llevar el pan a nuestra mesa. Es verdad que hay que sudar, ¿verdad?, con nuestra frente para poder adquirir, mi amado hermano, ese dólar que ganamos día a día. Pero eso no puede bajo ninguna circunstancia reemplazar o sustituir, sí, a tu Señor. La palabra que tú oyes tiene que ser más importante que el dinero que tú ganas. No puedes sustituirlo. No puedes reemplazarlo. Muchos cristianos tienen, sí, a bien decir: el Señor sabe que hay que trabajar. El Señor sabe que tengo que llevar dinero. El Señor sabe, sí, que tengo que ir a hacer tal o cual cosa para poder ganar plata. Es verdad, mi amado hermano, Dios lo sabe. Pero también Dios me ha dicho a mí en su palabra que Él no ha visto justo desamparado ni pueblo que mendigue pan, mi amado hermano. Eso también requiere de mí fe para mi Dios. Si yo sé que tengo un tiempo para Él, yo lo respeto, lo cuido, lo abrigo, mi amado hermano. Y ese tiempo no puede ser reemplazado por dinero. Ese tiempo no puede ser sustituido por dinero. Si tú tienes tu tiempo de oración, si tú tienes tu tiempo de devocional, de lectura bíblica, si tú tienes tu tiempo de evangelismo, tu tiempo de venir al culto, no lo cambies por un sobretiempo, no lo cambies por unos dólares más, por un porcentaje más. Nada, mi amado hermano, nada reemplazará el poder estar frente a este Dios y frente a su palabra y ser edificados por el glorioso Espíritu Santo de Dios. La Biblia así lo declara. Marta y María estaban juntas. Muchas cosas habían que hacer en casa. E inclusive, si Marta le dice a Jesús: Señor, es que no tienes cuidado de mí. Mira cómo yo hago de todo en casa. Tú estás aquí, voy a hacerte un almuerzo sabroso, pero mira esa vaga, mira esa ociosa a tus pies, escuchándote con la boca abierta, y no la mandas a ayudarme. Pero Jesús fue a la mano. ¿Por qué? Porque siempre lo espiritual está por encima de lo material. Recuerda esto, mi querido hermano y hermana, mi querido amigo. Siempre lo espiritual estará por encima de lo material. El Señor le dijo: Marta, estás afanada, estás turbada, pero tu hermana ha escogido la mejor parte. ¿Y cuál es esa? El oír la palabra, recibirla, creerla y mantenerse en ella para salvación. Hoy en esta noche, gracias a Dios, tú has elegido la mejor parte. Has preferido estar en la casa de tu Dios que dormir una hora más, o que seguir planchando, o de pronto ver el resumen deportivo de la fecha. Has elegido la mejor parte. Pero espero que en esta noche la palabra caiga en el terreno que Dios la quiere. ¿Cuál es ese? Versículo número 15. Recordando que lo del verso 14, es decir, los afanes, las riquezas o los placeres de la vida, ¿qué producen en ese tipo de personas? Que nunca llevan fruto. Solamente cuando usted habla son cristianos, pero cada vez que habla con ellos, solamente hablan de lo que, de lo terrenal. Usted habla con ellos, usted quiere entablar una conversación espiritual y ellos le hablan de negocio. Ellos le hablan del deporte. Ellos le hablan de la fama. Le hablan de las curiosidades del mundo. Le hablan de las novedades, de la tecnología. Yo no digo que todo esto no esté mal. Lo que yo digo que lo que prima en sus corazones y en sus labios siempre son acerca de los puntos terrenales. Pero nunca le hablan, nunca cuando trata con ellos le dicen: oye, sí, yo creo que las almas están necesitando más que nunca de Cristo. Nunca le hablan de que ha salido una nueva alabanza.
Nunca le hablan de que tienen una proyección espiritual, de que quieren realizar de pronto en su barrio, en su zona o de pronto en su mismo hogar, comenzar a forjar un nuevo caminar en Cristo Jesús. Nunca se oye de sus labios metas espirituales, solamente acerca de lo terrenal. Por eso la Biblia dice que este tipo de personas nunca llevarán fruto. Y recuerde lo que dijo Jesús: por sus frutos los conoceréis. Verso 15. ¿Qué entonces es lo que anhela mi Cristo? Mas la que cayó en buena tierra. ¿Cuántos son buena tierra? Veamos pues. Porque la que cayó en buena tierra tienen también condicionantes. Estos son los que con corazón, ¿qué dice? Es decir, estos son los que recibiendo la palabra con alegría, con gozo, con aceptación, es decir, con disposición y recto, retienen la palabra. Es decir, que no la olvidan, la recuerdan, la retienen. ¿Cuántos se han olvidado de sumar acá? ¿Cuántos ya no se han olvidado de multiplicar? Es algo que a usted se le enseñó desde la niñez. ¿Se ha olvidado de sumar? ¿Se ha olvidado de restar? ¿Se ha olvidado las vocales? ¿Se ha olvidado el abecedario? Hay muchos jóvenes que sí. Yo creo que son, ¿verdad? Son informaciones básicas que se han quedado en nuestra retentiva y que por el uso y la frecuencia siempre se mantienen ¿en dónde? En nuestro conocimiento. ¿Verdad que sí? Por eso, por haberla retenido y por haberla ejercitado con continuidad. Pero oh sorpresa, así como lo hacemos con la sabiduría terrenal, la Biblia dice que la palabra que cayó en buena tierra son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. ¿Y qué hacen con esa palabra? Dan fruto. Y lo dan, ¿qué cosa? Una vez al año. Dan fruto con perseverancia. Es decir, que cuando van a la Biblia, voy a abrir la Biblia así al azar, ahí como vaya. Eclesiastés salió. Sí. Versículo número, capítulo 7, verso 21. Así, al ojo. He aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto, pero ellos buscaron muchas perversiones. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? El que dice ahí, la sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará o cambiará. ¿Qué es esto, mi amado hermano? Mire que abrí la palabra al azar. La Biblia dice que la semilla que cae en buena tierra es el que escucha la palabra y que dice hoy la he leído, pero mi pregunta es, ¿la retuve? ¿Cómo tengo que hacer para retener la palabra? ¿Qué es lo que tiene que hacer un estudiante para poder retener la lección que se le enseña? Tiene que escudriñarla. Tiene, amado hermano, que ejercitarse. ¿Cómo hace un estudiante con un ejercicio de matemática? ¿Cuántos ejercicios le manda un maestro para que usted aprenda a hacer una ecuación algebraica? ¿Cuántos? Uno le manda. Mis maestros, sí, eran pero atosigantes, decían 50 ejercicios. Hojas de papel ministro iban y venían llevando por cada caso de factorización. ¿Para qué? Para aprendernos la fórmula y aprenderlo también a desarrollar. Tanto es así que hasta la presente fecha todavía me acuerdo de los 10 casos. No digo que me lo sé de memoria, pero si le pego una ojeada, oiga, yo me acuerdo de todo esto.
¿Por qué? Porque tanto me insistieron, tanto me metieron este asunto de las ecuaciones. Oiga, que fue para mí básicamente como algo que se impregnó y ya no salió más. Si con ese mismo énfasis, así como he leído hoy al azar un texto, me pusiera ahora a escudriñarlo, me detuviera y dijera, a ver, ¿qué es que he leído? A ver, aquí dice que he aquí solamente esto he hallado, que Dios hizo al hombre recto. Entonces yo digo, Dios hizo al hombre recto. Es decir, que Dios no ha hecho homosexuales, Dios no ha hecho lesbianas, Dios no ha hecho ladrones, Dios no ha hecho marihuaneros. La Biblia, mucha gente dice, ay hermano, es que Dios me hizo así. ¿Cuántos han escuchado esta declaración? Ay, pobrecito, Dios lo hizo homosexual. ¿Dónde está eso en la Biblia? Miren que habría al azar. La Biblia dice, Dios hizo al hombre recto, derecho, sin falla. Pero la Biblia también dice, pero él buscó muchas perversiones. Si yo repito este verso, si yo lo comienzo a escudriñar, entonces ¿qué hace mi mente y mi corazón? Retiene la palabra. Y no solamente tengo que retenerlo. ¿Qué dice el versículo que acabamos de leer? Pero obviamente en el Evangelio de Lucas, capítulo número 15 del capítulo 8. Mas el que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra. Ya está el texto en mi vida. Que Dios hizo al hombre recto. ¿Y qué más? Que el hombre es el que ha buscado muchas. Pero la Biblia dice en el verso 15 que debo de dar ¿qué cosa? Debo de dar fruto. Es decir, que cuando yo predique o cuando me le acerque a alguien que tiene una desviación sexual, ¿qué tengo que hacer con esta palabra? ¿Qué tengo que hacerlo? ¿Mandarlo al infierno? No. Debo de dar de gracia lo que de gracia me ha sido enseñado. Debo de sentarme con él. Debo de explicarle la palabra. Sí, que es Satanás el que ha corrompido su corazón. Porque Dios lo ha hecho a él. Cuando lo hizo nacer, lo hizo recto. Pero en su desviación, en su corrupción, ¿verdad? En todo aquello que le desenfrenó con su carne, es que él ha buscado muchas perversiones. Pero que no se preocupe, porque si él se arrepiente, la Biblia dice que si sus pecados fuesen como la grana, serán, ¿qué dice? Emblanquecidos como blanca lana, mi amado hermano. Y que en Cristo Jesús sí hay perdón para esos pecados. Amén. Y de esa manera llevo mucho fruto también. Hoy la palabra ha sido leída. Quisiera terminar este texto como dice el verso 8. El que tiene oído para oír, oiga. ¿Cuántos han oído este mensaje? ¿Qué clase de tierra es usted, mi amado hermano? ¿Es de los que caen junto al camino? Que aquellos que oyen la palabra, pero como no tienen raíz, ¿qué sucede? Se pierde con facilidad. Es como aquellos que han caído sobre la piedra, que no gozan de estabilidad. ¿Es acaso de aquellos que escuchando la palabra viene la prueba y cuando viene la prueba demasiado fuerte reniega de Dios y se arrepiente de ser cristiano? ¿O es de aquellos que escuchando la palabra dicen, sí, mi querido hermano, yo recibo y acepto esa palabra y creo que si Cristo está en mi corazón, esa palabra también va a permanecer hasta el final de mis días? ¿Qué clase de territorio es tu corazón en esta noche para el Señor? No te vayas de este lugar como un oidor, como lo decía en la carta de Santiago, como un oidor olvidadizo. Porque Dios se agrada de los hacedores de esta palabra. Amén. Te invito en esta hora a ponerte de pie y hacer, si así tú lo deseas, una oración para poder establecer en esta noche
un compromiso. Si así tú lo deseas, porque no es obligatorio, hacer un firme compromiso con Dios. La Biblia dice: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, es semejante al hombre que se considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se considera a sí mismo y se va, luego olvida cómo era. Padre Celestial, permítele a este pueblo el poder haber oído con atención a tu perfecta ley, la de la libertad. Haz que ellos perseveren en ella, no siendo oidores olvidadizos, sino hacedores de la obra, porque estos serán bienaventurados en lo que hacen. Aquí hay mucho pueblo, mi Dios, que ha venido con una expectativa para saber qué era lo que Dios tenía que decirles. Y tú has sido frontal, has sido directo con ellos. Y oh Dios, en tu misericordia y en tu amor, les has permitido oír las diferentes posturas en las que uno puede, mi Señor amado, escuchar esta palabra. Y han entendido por tu Santo Espíritu de que solamente los que oyen, retienen y dan fruto son los que a ti te agradan. Si en esta noche, mi querido amigo, tu vida ha sido una vida ajena al mensaje de Dios, si tu vida no ha proclamado el fruto tan anhelado que Dios quiere obtener de ti, este es el tiempo para decirle a tu Señor: perdóname, ayúdame, mi Señor. Quiero ser oidor y hacedor de esta palabra, pero necesito creer. Dame al autor de la fe, a Cristo. Mi Señor, toma mi corazón, entra en él, sé mi dueño, sé mi amo, mi Señor y mi Salvador. Necesito, Señor, llevar fruto, fruto bueno, fruto agradable. Necesito ser como tú, oh Jesús. Ahora yo te doy gracias porque el Espíritu Santo ha hablado a mi vida y Él dará testimonio a mi espíritu que a partir de ahora yo soy tu hijo y tú eres mi Señor. Déjeme orar por usted. Amado Dios, mira las vidas que han podido abrir su corazón. Muchos de ellos, oh Dios, fueron simpatizantes de la palabra, pero no fueron hacedores de ella. Pero hoy tú les has dado una oportunidad. Les has dado, Señor, la facultad de poder reconocer que ellos han fallado. Porque esta obra no la hace el hombre, sino el Espíritu Santo. Porque Él es el único que nos redarguye de pecado y de juicio. Y ha sido tu Espíritu el que ha obrado para bien en sus corazones. Yo te pido, mi Dios,
Para todos aquellos que han hecho esta oración por primera vez, que tú los selles con tu glorioso Espíritu para el día de la redención. Señor, haz que tu obra lleve mucho fruto, que tus hijos nunca se aparten de ti, que cuando vengan las pruebas, porque van a venir, se mantengan firmes, sin fluctuar, sin moverse de la piedra fundamental que es Cristo. Oh mi Señor, glorifica tu glorioso nombre en medio de este pueblo y permíteles, oh Dios, que hagan de su vida cristiana una vida de honra, una vida gloriosa, llevando por doquier, Padre amado, el testimonio de Jesús. Que no se avergüencen de ser cristianos, sino que con orgullo porten una Biblia. Con orgullo digan a los que no conocen de ti: Dios te bendiga. Porque cuando Cristo habita con plenitud en el corazón, de la abundancia de este hablará también nuestra boca. Ahora alzo mis manos al cielo en señal de gratitud, Señor. Aquellos que han podido identificarse con esta oración, decimos gracias, Señor, porque tú eres bueno y porque para siempre ha sido tu misericordia. Gracias te doy, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. La gloria sea para ese trino Dios. Alabanza al Cordero en esta noche. Aleluya. Gloria a Dios. Pueden tomar sus asientos. Dios les bendiga.